Buenos días, como me conocéis, soy Balta y voy a hacer una pequeña presentación sobre el cambio climático. El tema es muy amplio, por lo cual voy a hacer un repaso de las características más generales, porque en caso de profundizar mucho, la presentación nos ocuparía demasiado tiempo. Entonces, voy a empezar por la definición de cambio climático. El cambio climático es un conjunto de cambios durables en el tiempo y significativos de los patrones del clima. Esto es, que las causas pueden ser tanto naturales como pueden ser una erupción volcánica, aumento de la radiación solar, pero también, y aquí es actualmente la causa que más influye, es el factor humano. El factor humano porque el hombre con su actividad produce una serie de gases en las que se aumenta el efecto invernadero, que voy a explicar un poco más en más profundidad más adelante. Los cambios climáticos pueden ser tanto a climas más cálidos como a climas más fríos, a climas más áridos o a climas más húmedos, es decir, me remito a la definición y son cambios en el clima. ¿Qué ocurre? Que actualmente asociamos el cambio climático al calentamiento global. ¿Por qué? Porque lo estamos sufriendo actualmente. Hoy, bueno, hace poco, una semana o así, hemos visto en las noticias que ha habido una reunión de la ONU con unos 130 países son los que han participado. También voy a hablar de ello más adelante. El calentamiento global. Tenemos una evidencia que es el aumento de la temperatura de la Tierra, con la que se está comprobando que cada vez los polos se derriten más rápidamente. Se calcula que alrededor de 0,74 grados centígrados es lo que ha aumentado últimamente la temperatura global, y por lo cual es una evidencia de ello. Hay un aumento de CO2 en la atmósfera, como hablaba antes, que aumenta el efecto invernadero, y hay una certeza del 95% que el hombre, la incidencia del hombre en la naturaleza es lo que produce este calentamiento. El efecto invernadero es un proceso natural de todos los planetas con atmósfera en la que la radiación solar permanece en los planetas, en la superficie de los planetas, para guardar calor. Pero, ¿qué ocurre en el caso de la Tierra? Está aumentando por los gases, como puede ser el metano y el dióxido de carbono, por la acción humana. El problema viene aquí, que el efecto invernadero se ve favorecido por nuestro comportamiento, por lo cual tenemos que prestar mucha atención y también se han hecho algunas reuniones, como ya comentaba antes, que ahora las voy a comentar. En España, todos los informes publicados en el panel intergubernamental del cambio climático en la ONU evidencian que los cambios en España serán desertificación o desertización, por lo cual vamos a un clima más árido, la tierra va a ser cada vez menos fértil, las lluvias van a ser no más abundantes, pero sí más torrenciales, por lo cual va a haber periodos de lluvia en los que van a ser muy intensas, pero con menos lluvias. Y la salinidad del mar por esta evaporación va a ser mayor y las nevadas van a ser menos copiosas. Para concienciar a la gente de este problema que es el cambio climático, tenemos el Día de la Tierra, que se celebra cada año el día 22 de abril, el 22 de abril de cada año, en el que se pretende concienciar a la gente de lo que está ocurriendo con nuestro planeta. Sí, a combatir el cambio climático. Esto es de la ONU, y como decía, hace un par de semanas se produjo en Nueva York una cumbre de alrededor de unos 130 países que participaron en ella. Precisamente nuestro nuevo rey Felipe VI se estrenó allí en la ONU, nunca antes lo había hecho, y para hablar del problema del cambio climático y también de lo que pretendía hacer España. Entonces, a partir de aquí hubo muchas manifestaciones. La más numerosa fue en Nueva York, en la Gran Manzana, con una asistencia de gente espectacular.
solar. Después distintas ciudades celebraron distintas manifestaciones para que todo el mundo sea consciente de lo que está ocurriendo actualmente, en parte por la naturaleza, por este cambio y también por nuestra incidencia, por la incidencia del ser humano. La respuesta moral ante el cambio climático. Es decir, nosotros, como decíamos, en Nueva York el 23 de septiembre, una iniciativa de las Naciones Unidas. Después tenemos ciudades de todo el mundo, contra el cambio climático. Tenemos París, Madrid, Río de Janeiro, Bogotá, Buenos Aires, y como decía, la más multitudinaria fue en Nueva York. Y aquí tenemos el calentamiento global no se ha escondido en el mar. Esto llama la atención porque decíamos que en 2013 el 95% evidenciaba, de los científicos decían que el problema venía del calentamiento global por parte del ser humano. Hay investigaciones que inciden más en la naturaleza que en el proceso del hombre en el calentamiento global. Vemos aquí que decían que a lo mejor el calor se estaba escondiendo a capas de profundidad mayores de 2000 metros de profundidad en el mar, pero se está calculando la temperatura y no. Este es un artículo que recomiendo porque bueno, se puede leer fácilmente y nos dice, nos muestra que quizás no tiene tanta incidencia el hombre en el cambio climático. Traía dos vídeos, uno, pon primero el oleaje salvaje en Donostia. El invierno pasado sufrimos unos temporales en el Cantábrico que dicen que pues, es una muestra de que el clima está cambiando, porque es unos oleajes y unos temporales que van fuera de lo normal, es decir, se ha visto muchas veces, pero no con tal incidencia como la que hubo el año pasado. Entonces, este vídeo dura bastante tiempo, pero lo vamos a empezar. Que siempre ha ocurrido, pero el año pasado y estos años atrás, al igual que la temperatura aumenta, es decir, que cada año es más caluroso que el anterior, y también aquí en los procesos naturales que hemos dicho que van a ser cada vez más agresivos. Si hay lluvia, las lluvias van a ser torrenciales, si va a hacer calor, las olas de calor van a ser más fuertes y más grandes. Y súbelo. Quizás no entero porque son unos 10 minutos. Esto lo hemos creado nosotros. Que no le quede duda a nadie. Cada vez gastamos más, es decir, que cada vez requerimos más agua. Parte del problema ambiental del planeta, pero también somos parte de la solución.
la conciencia es lo que nos llama, porque hay investigación, pero para evitar esto es un poco exagerado, ¿no? Pero para evitar esto no es exagerado y se está ocurriendo, por lo cual seamos conscientes. Aquí dice, con la actitud que tenemos, lo único que conseguiremos es que todo termine algo. Por lo cual, cuida de tu entorno, cada uno tenemos que ser responsables, no tenemos que fiarnos de ni personas que tengan más poder que nosotros, ni nada, simplemente con las acciones diarias que nosotros hacemos, hacerlas de una manera más cuidadosa con el medio ambiente. Hay que ser conscientes de lo que está ocurriendo, porque ella es la organización.